continuación, la entrevista con Raúl Valladares. A pocos días de cumplir su gestión de 8 años al frente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la rectora Julieta Castellanos afirmó sentirse satisfecha por la labor que cumplió junto a su equipo en pro de la educación superior del país. Esta dama, egresada con título de Sociología de la Universidad de Costa Rica, asumió en 2009 la rectoría con el gran desafío de impulsar la reforma universitaria, tanto en su perfil académico como en el administrativo. Su primer periodo fue difícil, pues enfrentó el desafío de recobrar la gobernabilidad de la UNAM, por lo que chocó con viejos intereses corruptos e intolerantes, aunque al final de esa etapa su jornada rindió frutos que la sociedad hondureña puede sentir con satisfacción al observar las innegables mejoras en la alma mater. Los logros de esa labor se basaron en fortalecer la educación pública y mejorar los estándares de calidad internacional por ser la máxima casa de estudios pública del país. Asimismo, dignificó espacios físicos para que los estudiantes reciban clases en mejores condiciones y en un ambiente propicio para el proceso de educación y aprendizaje. De igual forma, la gestión de Castellanos marcó amplias distancias respecto de anteriores rectores de la UNAM al recuperar bienes perdidos como el edificio de arte y cultura y el consultorio jurídico gratuito. También se recuperó un bien en la Universidad del Valle de Sula muy valioso, que al igual había sido vendido y estaba invadido, recuperación que enorgullece porque había el concepto de que como era de la universidad, entonces podía hacerse de ellos cualquier uso, precisó la funcionaria. Además, ha habido un mejor manejo del presupuesto universitario, que con fondos propios se han invertido 2.700 millones de lempiras en un lapso de 6 años en adquisición de equipos para distintas carreras, mejorar instalaciones de centros universitarios y equipando carreras. Pese a las magníficas estructuras nuevas que despuntan en el horizonte de la UNA, lo más valioso es la apertura de la universidad a todos los hondureños, al pasar la matrícula de este año de 60.000 a 90.000 estudiantes. Ampliar la oferta académica ha significado crear 30 carreras nuevas del nivel pregrado, posgrado y técnicas, además del crecimiento del sistema de clases en línea y la apertura de un telecentro en los municipios de Choloma, Roatán, Gracias, Ocotepeque y en la cooperativa cafetalera Capucas, limitada en San Pedro, Copán. Para doña Julieta, el logro de mayor impacto en cuanto a los telecentros es el de la cooperativa Capucas, que lleva la universidad a las faldas del Merendón y abre la posibilidad de estudiar a jóvenes de escasos recursos. También la reconstrucción del Palacio Universitario de los Deportes, diseñado por profesionales graduados de la universidad, reconocido por sus óptimas instalaciones deportivas a nivel continental, incluso superando a otros países de Latinoamérica. Sin embargo, los 2 últimos años de su labor fueron escenario de confrontaciones, en particular con el movimiento estudiantil universitario MEU y con la Asociación de Docentes Universitarios por reformas académicas, plan de arbitrios y mejoras salariales para los educadores. Una confrontación de compromisos fallidos, de clases perdidas, de demanda de paridad en órganos de gobierno universitario por el MEU, dando lugar al debate de la injerencia política de partidos de izquierda como derecha, que siempre han visto al campus universitario como su reducto ideológico. Al cierre de la gestión, los logros y resultados ponen en alto la meta de escoger a los mejores profesionales al frente del centro académico que un 19 de septiembre de 1847 fundará el padre José Trinidad Reyes. Para la entrevista, Diana Escalante y Marlon Reyes. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerden, nos pueden escuchar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, El Agua y Ojoa, 93.5 en Ciudad Puerto de Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba, en el litoral atlántico de Honduras, en la 100.5 y en la Sultana del Sur, Choluteca, en la 90.3. A través de Radio Visión Honduras, si usted va a salir en algún momento, puede seguir
escuchando la entrevista. Mis invitados de hoy, vamos a hablar del tema de la Universidad Nacional, la situación actual y también de la gestión de la rectora Julieta Castellanos, que el lunes ya se va a retirar como máxima autoridad de la casa de estudios más importante del país. Anoche lo decía, en mi opinión, la señora Julieta Castellanos ha hecho una muy buena gestión que ha dejado cosas mucho más buenas que esos problemas que ha enfrentado los últimos meses con un montón de estudiantes que al principio tenían y tienen el derecho de protestar pacíficamente, pero ya creo que han colmado la paciencia de todos los hondureños al impedir que los que quieren clases no reciban clases. Ayer hubo nuevos enfrentamientos entre los muchachos que quieren clases y los que no quieren clases. Hay algunos que no son ni estudiantes universitarios y ojalá que esas personas, que los organismos del país traten de dialogar con ellos, con esas personas que no son estudiantes universitarios y que están detrás de estas protestas. Aquí a mi derecha saludo a don Armando Uceda, catedrático universitario. Un placer, Raúl, siempre estar en su programa. Gracias. Don Pablo Carías es catedrático universitario y analista nacional. Bienvenido. Encantado y muchas gracias. Y don Ajax Irías es vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido, universidad. Buenos días, don Raúl. Muy agradado de nuevo estar en este prestigioso programa. Bien, empecemos con lo de doña Julieta. ¿Qué logros se pueden destacar de su gestión en la Universidad Nacional? Don Pablo Carías. Bueno, yo antes quisiera agradecerle profundamente a usted, a esta empresa de comunicación que en este tema y en otros ha estado cumpliendo fielmente con una responsabilidad empresarial en un área tan importante como es la comunicación. Ustedes han ido más allá de la búsqueda de la noticia para entrar, digamos, en un espacio contributivo, ¿verdad?, que aporta mucho a la formación de la institucionalidad. Y en el caso de la universidad, ustedes no han vacilado en ser realistas y reconocer los avances que la misma ha tenido en favor de los grandes intereses de la nación. Eso prestigia, eso honra a su empresa, don Raúl, y yo sinceramente como ciudadano, ex miembro de la comunidad universitaria, como profesor, le agradezco mucho porque son de las cosas con las cuales debemos de sentirnos identificados y ser honrados en reconocerlo. Gracias, don Pablo. Yo creo, don Raúl, que la gestión de la actual rectora, que va a caer justamente el próximo lunes, ha sido una gestión que ha partido, digamos, la historia de la universidad en dos, sin desconocer desde luego algunos avances, pero que han sido avances tibios, que no han sido proporcionales a los aportes que ha hecho el pueblo y a las expectativas que el mismo tiene en materia de educación superior. Algunos casos fueron emblemáticos, como el caso del rector Quesada, por ejemplo, que hizo una contribución muy importante también en lo tocante a la parte física. Y digo que marca la historia en dos partes porque a mí me tocó desempeñar mi puesto como catedrático durante 34 años y para dicha ocupé diferentes puestos, no en la administración de la universidad, pero sí en algunas instituciones como el CITRA-UNA, por ejemplo, en el cual estuve en la presidencia por 2 años, estuve en el Consejo Universitario, fui fundador del Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad y eso me permitió conocer, digamos, el fondo de la institución. Y debo de reconocerlo que la universidad había prácticamente tocado fondo. Ya las posibilidades de su sostenibilidad, de seguirla manteniendo como una institución que justificara su propia existencia, cada día se volvía más difícil. Es más, algunos académicos, algunos profesionales, algunos políticos decían que la universidad tendría que ser cerrada por lo menos por un periodo para ver si de esta manera se podía reconstituir.
Los escándalos estaban a la orden del día, los actos de corrupción eran continuos, la obra física no se veía por ningún lado y el compromiso de las autoridades, por lo menos en las últimas 3 décadas, antes de la gestión de la rectora Castellanos, con la actividad política partidaria era visible. El clientelismo se había posesionado de la institución. Y yo no estoy hablando de alguien en particular, ni siquiera de una corriente política, ni siquiera estoy hablando del bipartidismo. Es que fue todo el sistema político que vio en la universidad el espacio favorito para potenciarse como fuerza importante en la voluntad y en la conciencia del país. Y eso le hizo terrible daño a la institución, porque hay 2 cosas que no pueden unirse, y es la academia con la actividad política partidaria, aunque sí con la política obviamente como ciencia. Y entonces al tener conciencia, al haber conocido eso y tener conciencia, he valorado el trabajo de la rectora como un trabajo extraordinario, un trabajo que es sumamente visible. Ella surge, y comentaba con algunos amigos, no de una manera tradicional. En el pasado, para ser rector de la universidad había que hacer arreglos políticos, había que entrar en componendas y había que hacer una especie de distribución de lo que era el poder de los diferentes cargos. La rectora Castellanos llega de los círculos académicos. Por esas casualidades de la historia, también la historia no siempre está ligada a esa relación de causa-efecto, muchas veces ocurren cosas que no se han ponderado. Es electa la rectora Castellanos y ella, desde un comienzo, yo lo califiqué como una posibilidad brillante que tenía la institución para salirse de aquella situación. Y en efecto, vimos un crecimiento. La universidad tenía no solamente problemas de espacios físicos, que todavía lo sigue teniendo, habida cuenta que hay una población siempre creciente, pero la universidad tenía problemas administrativos muy serios. En el tema de la disciplina laboral, por ejemplo, tema que a mí me tocó conocer muy de cerca, las personas, los docentes, los administrativos, los de mantenimiento, hacíamos lo que queríamos, no lo que debíamos, ni siquiera lo que podíamos, ni las capacidades que teníamos para desempeñar, porque no había ningún mecanismo de control. La institución ha hecho un fuerte esfuerzo por crear mecanismos de control del personal, y eso es importante porque no hay derecho si no hay obligaciones. No he visto una sociedad que se potencie olvidándose de este principio muy general en la administración pública. En materia laboral, pues ella ha jugado un papel extraordinario. En el tema de la transparencia, también la universidad ha estado ausente en los últimos años de los escándalos que habitualmente se conocían en la opinión pública. Todavía tenemos ahí el recuerdo de un edificio al cual los estudiantes de manera jocosa le terminaron diciendo el Titanic porque se hundió, y ahora justamente tengo entendido, aquí está el vicerrector que nos puede informar, ha sido reconstruido ese edificio y ha sido reconstruido con fondos propios cuando se estaba prácticamente hundiendo, y fue un símbolo de corrupción que fue conocido por propios y extraños. A pesar de que últimamente ha habido algunos esfuerzos de algunas personas en demostrar de que las cosas no han sabido manejarse, por ahora yo diría que hasta donde me ha sido posible conocer, todo se ha desarrollado con mucha transparencia. La universidad ha tenido una expansión, no solamente en la ciudad universitaria, sino también en los centros regionales. Y más allá de los centros regionales, como vimos en el reportaje, con la creación de telecentros en diferentes comunidades del país, incluso en actividades productivas, como es la vinculación que ha tenido con el sector cafetalero, por ejemplo, en la formación de profesionales técnicos. Y la universidad también ha sido ha aportado, digamos, y gran parte de lo que ha hecho en términos de ese aporte a la comunidad, paradójicamente en un país como el nuestro,
por las condiciones en que vivimos, por el atraso, no se ha podido potenciar y valorar lo que se ha hecho. Por ejemplo, es importante el papel que ha hecho, y hay que decirlo con decisión, y recoger el valor que ha tenido la rectora universitaria en hacer contribuciones en el tema de la Escuela Nacional de Agricultura de Catacamas, por ejemplo, donde fue clave ella como presidenta del Consejo Superior de Educación en la formación de una comisión, primero interna y otra comisión nombrada por el Congreso, para que rindiera un informe acerca de lo que estaba ocurriendo en esa institución. Otro tanto se puede decir su aporte valioso que hizo en la constitución de la Comisión Depuradora de la Policía, que ha traído y está generando y ha generado muchas expectativas en torno a un tema tan vital como es el tema de la seguridad. Hizo contribuciones muy importantes en otros temas que tienen que ver con la vida nacional, por ejemplo, cuando se estuvo aquí discutiendo la edad punible, la universidad fue muy consecuente, lanzó a la opinión pública una propuesta que fue muy considerada por el Ejecutivo, por el Congreso y por el Estado. Y la universidad, hay que decir también, bajo la conducción de la rectora, ha logrado mantener esa relación con el Estado, y quizás es una de las cosas que le ha generado mayores dificultades. Ha sido capaz de entender que la institución tiene que estar tan cerca del Estado como necesario es, en función de que la universidad es el Estado en materia de educación superior. Pero también ha guardado el distanciamiento en determinación de que la universidad debe de agregar valores, debe de hacer aportaciones que vayan más allá de la visión y de la lógica del mismo Estado. Y sobre todo, contribución significativa en la mejora académica. Hoy la universidad es una universidad que está situada en una buena posición en las universidades latinoamericanas. El reconocimiento que se ha hecho a nivel de las universidades de Centroamérica también ha sido muy ponderada. Y yo diría que la rectora de la universidad deja una institución consolidada. Desde luego, no quiere decir que todas las cosas se han resuelto. Una institución tan compleja, con cerca de 90.000 estudiantes, manejando 6.000 empleados, con un presupuesto muy valioso, tendrá siempre una deuda que deberá en el futuro corresponderse con las necesidades que vayan desarrollándose en la sociedad. Y siempre hay deudas, no solamente porque hay un rezago histórico, sino porque las sociedades son dinámicas y requieren que las mismas se vayan poniendo a tono con las mismas. Pero yo sé que si se saben administrar incluso los conflictos que tienen en la actualidad, los conflictos pueden ser la piedra de toque, el momento oportuno para que las cosas se vayan purificando. Y yo esperaría pues que con la salida de la rectora de la universidad no se vayan las esperanzas que tiene el pueblo hondureño y que nosotros tenemos sobre la universidad. Este pequeño bache que hemos estado viviendo lo que hace es confirmar que cuando en un país como el nuestro, cuando se hacen bien las cosas, generalmente generan como respuesta en aquellos sectores más conservadores, con una visión muy limitada sobre el futuro, reacciones inesperadas, dañinas, que le hacen, digamos, un flaco servicio a los intereses de la nación, don Raúl. Gracias, don Pablo Carías. ¿Qué piensa usted, que es catedrático universitario y ha vivido esta etapa de la rectoría de Julieta Castellanos? Bien, primero, Raúl, unirme a la reflexión que ha hecho Pablo Carías y agradecer que tengo la oportunidad de estar con Ajax y con Pablo compartiendo este foro bajo la conducción suya. Son amigos que han entregado mucho esfuerzo, tiempo y pensamiento a la reforma universitaria, a la transformación que está viviendo la universidad. Como ya estamos en la recta final de la administración de la licenciada Julieta Castellanos,
sí es oportuno reconocer que Canal 11 ha acompañado a la reforma universitaria y lo ha hecho con mucha seriedad, ha puesto el dedo crítico allí donde hay que criticar y en los momentos en los cuales la universidad ha requerido del apoyo de esta organización de prensa, lo ha hecho con propiedad. Los felicito. Creo que hacen un buen periodismo y una gran contribución al país. Ahora, yo creo que agregando lo que Pablo Carías plantea, es bueno recordar al pueblo hondureño que hay un contexto histórico de todo esto, que la licenciada Julieta Castellanos no aparece de la nada, no hace lobby para ser rectora, sino que... ¿Cómo llega ella? Ella llega producto de la observación de su desempeño profesional y de su desempeño gremial, de su desempeño ciudadano, que valora la primera junta de dirección universitaria que la elige. Yo era miembro de esa junta y puedo dar fe acá, porque mucha gente escribe con elegancia en las redes sociales mentiras. Está bueno el concepto. Julieta Castellano no llega en su primer periodo a la rectoría recomendada por ningún político. Llega, sí, debo reconocerlo, con buena opinión de políticos del Congreso Nacional, de políticos de Casa Presidencial, porque la Junta está leyendo el escenario y escuchando lo que dice la gente, llega en una situación donde hay una crisis muy marcada porque la Comisión de Transición primero y luego la Junta están profundizando las diferencias con la universidad que tiene que desaparecer, la que Pablo narraba, la vieja universidad de los viejos esquemas, que funcionó, jugó su papel en el siglo XX, pero ese ciclo tenía que agotarse y estábamos haciendo un forcejeo muy fuerte para entrar al siglo XXI. Debo confesarle que aún la Comisión de Transición pensó en la licenciada Julieta Castellanos en su momento. Por razones muy particulares de ella, no pudo participar en el concurso, pero cuando la Junta de Dirección tomó su nombre, le apostó a que estaba poniendo en la rectoría, y yo estuve en todos los debates, a una persona que tenía claridad de lo que se tenía que hacer. Había que tener mano firme para frenar la contrarreforma que era fuerte y había que tener voluntad férrea para impulsar la reforma. Con una infraestructura física deplorable, había que pensar bien qué hacer y 8 años después estamos viendo que lo hizo. Había que pensar que las dificultades que teníamos en la gerencia de la educación superior, en la conducción de la educación superior con las otras universidades, necesitaban de un proceso de armonía y Julieta lo logró. Julieta Castellanos lo logró, armonizar, dando a respetar el artículo constitucional que da la potestad a la Universidad Nacional de dirigir la educación superior. Miren, nosotros vemos al final de este túnel un conflicto que es visible y que genera desencanto para muchos. Pero cuando uno ve integralmente la universidad, Raúl, uno tiene que ver que esta universidad puede tener esa crisis de conjugación política de acciones entre distintos actores. Pero cuando uno la ve financieramente, nunca estuvo tan sólida como hoy, tan limpia como hoy. Y lo digo porque yo tengo 41 años, he conocido muchas administraciones, 41 años de ser profesor. La administración actual es un ejemplo de transparencia, de cómo se deben de manejar las finanzas. Toda la infraestructura que ustedes ven ha sido construida con fondos nacionales, con el 6%. Se han honrado los compromisos, tanto dentro como fuera, y la universidad ha hecho su papel correctamente. Es un foro en el cual internamente debe de crecer el debate, pero tampoco debe ser un nicho para ser críticos permanentes del gobierno o
el escenario donde se alaba permanentemente al gobierno. Tiene que dar espacio a todos los espectros. Y creo que Julieta Castellanos ha tratado de mantener un balance, un equilibrio apropiado. Siempre va a encontrar, Raúl, alguien que saca una bandera que la universidad debería estar en primera fila cuestionando todo. Yo creo que la universidad debe estar en primera fila haciendo ciencia, desarrollando las humanidades y creando el escenario de crítica sociopolítica para que las personas que quieran desde la universidad desarrollar esas ideas, la hagan protegidos por la universidad, por la libertad que hay de desarrollar el pensamiento. Eso lo entendió Julieta Castellanos, y yo siento que la rectora sabía que tenía que correr riesgos, sabía que tenía que enfrentar grupos que miraban el escenario desde otro ángulo. Yo no lo justifico, estaba cayendo un paradigma, y ellos se hundían con ese paradigma, y genuinamente creían que lo que hacían ellos era mejor. Yo, después de observar la universidad tanto tiempo, creo que financieramente la reforma va por buen camino, pero a la par hay cosas que no la pueden entender los que no están metidos, si quiere, en el ajo de la reforma universitaria. Nunca antes, Raúl, la universidad había invertido tanto en investigación. Nunca antes había tenido la vinculación con otras universidades en este proceso moderno de internacionalización de la educación, incluyendo, voy a usar una palabra que pocas veces se usa, procesos ubicuos, donde las telecomunicaciones están siendo utilizadas para alimentar la docencia universitaria. Es un escenario impensable. 8 años distintos. Claro que hay quienes dicen que era mejor el pasado. Y claro, yo tengo que contestarles, el pasado ya no es. El pasado fue. Con Julieta Castellanos estamos abriendo un escenario en el cual algunos ven en ella esto como una virtud, otros como un defecto. Escucha a quienes quieren contribuir con la reforma y pone, si quiere, un valladar muy duro a quienes quieren que se trance y haya un diálogo en el sentido de arrastrar del pasado viejas prácticas que lo único que va a hacer es crear escenarios de componenda. Eso probablemente, a lo mejor usted y yo lo haríamos distinto a como lo hace Julieta, pero su estilo personal es ese, de confrontar, ¿verdad?, de frente estos retos, de no tener pelos en la lengua cuando frente a la prensa tiene que descalificar a alguien que siente que está oponiéndose fuertemente y no gusta. Sin embargo, cuando yo sumo y resto lo que pasa al interior de la universidad, encuentro que el logro positivo que se obtiene en estos 8 años de gobierno deja una notoria visibilidad de avance en la reforma universitaria que se puede medir. Yo soy un hombre que trabajo con números, gusto mucho de la descripción cualitativa, pero sustento cuantitativamente las cosas. Hay resultados concretos que dan evidencias que esta mujer va a pasar a la historia de la universidad como una de las grandes rectoras de la Universidad Nacional en su historia. Sí. ¿Cómo encontró en la universidad doña Julieta Castellanos? ¿Cómo la va a dejar? Don Ayaxi Díaz, usted es vicerrector de Asuntos Estudiantiles y está cerca de la rectora. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, buenos días, Raúl, de nuevo. A veces no luce mucho que un funcionario pondere las bondades de su gestión. Y qué bueno que Pablo y el doctor Armando Uceda hayan valorado en varios aspectos lo que se ha venido haciendo en el recorrido de 8 años de la gestión de la rectora Julieta Castellanos. Yo creo, y para continuar en este contexto que ellos brillantemente han desarrollado, es bueno decir qué papel juega la educación como elemento estratégico para el desarrollo del país. Yo creo que si la sociedad en general y los gobiernos no entienden que la herramienta fundamental para transformar la nación radica en la educación,
difícilmente este país va a poder sortear los graves problemas que le aquejan. Entonces, la educación en todos sus niveles debe de estar sumamente coordinada, con visiones y misiones muy precisas de hacia qué rumbo se debe de tomar. Y en este contexto yo creo que la educación superior debe de jugar y está jugando un liderazgo muy importante en reencuadrar la política educativa nacional hacia nuevos escenarios, nuevas perspectivas, encarando los nuevos desafíos y obviamente viendo desde la perspectiva crítica qué factores son los que pueden estar reteniendo su desarrollo. Me parece a mí que la universidad ha tenido hitos muy importantes en todo su recorrido histórico, desde su fundación con la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, que tanto el presbítero José Trinidad Reyes como el presidente Juan Lindo crearon, hasta el momento en donde Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto la vuelven pública. También cuando en 1957 la Junta de Gobierno establece su autonomía, entendiendo la autonomía no como unos la perciben, que no entre la seguridad a los predios de la universidad, sino tal y como la concibe el artículo número 2 de la ley orgánica, ¿no? Y también las irrupciones que ha tenido en todo el escenario social, político, económico, cultural del país. Yo creo, Raúl, que no hay aspecto de la vida nacional que no esté permeado por el quehacer de los universitarios, en todos los ámbitos del desarrollo. Llámese infraestructura, ahí tenemos a nuestros arquitectos, a nuestros ingenieros, llámese administración pública, ahí tenemos a los administradores públicos, ahí tenemos a todo lo que es el engranaje público permeado, llámese comunicaciones, usted mismo es miembro de la comunidad universitaria como un egresado de la misma, en todos los ámbitos, llámese la producción agrícola, ahí tenemos nuestros agrónomos, los ingenieros forestales del CURLA, en la salud, bueno, ahora incluso administramos el Hospital Escuela Universitario, que se recuperó para fines no solo de asistencia, sino de formación para el elevamiento de la calidad de los profesionales que egresan de esa rama del conocimiento. También en la administración privada de las empresas, la universidad ha estado muy presente. Entonces, no hay escenario de la vida nacional que no esté incidido por las políticas y quehaceres de la universidad, y dentro de estas políticas y quehaceres es donde se puja porque los tres elementos fundamentales de lo académico se desarrollen al máximo nivel para que propendan a la formación de profesionales también de la más alta calidad posible. ¿Qué decimos con el quehacer académico? Bueno, las políticas de docencia, a través de lo que es la renovación de los currículums, en virtud de los nuevos escenarios que el mundo exige. La universidad requiere poner a tono los planes de estudios y está en ese proceso en todas las carreras de la universidad, en procesos de autoevaluación, en procesos de planes de mejora continua de los mismos, hasta llegar a los procesos de certificación y acreditación internacional de esos conocimientos y títulos. En el ámbito de la investigación, ya el doctor Euseda decía cuánto se ha invertido en materia de inversión como nunca antes lo había tenido la universidad. Y solo en este año hay 600 proyectos inscritos en materia de vinculación universidad-sociedad, tanto a nivel privado como público, como de cooperación internacional. Entonces mucha gente y algunos críticos sistemáticos de la gestión enfocan el tema en la infraestructura. No, la universidad es más que eso. Claro. La universidad es movilidad académica, la universidad es cómo apuesta la institución a desarrollar el papel que la Constitución le manda a la universidad a ejercer, que es contribuir a los procesos de transformación nacional, no porque ella los haga, sino que cree los profesionales que impulsen esa transformación que el país requiere.
porque esa es la función esencial de la universidad, formar profesionales con los más altos estándares de formación, con habilidades y destrezas del más alto nivel, para que empujen el desarrollo del país. Y yo creo que si no tenemos clara cuál es esa perspectiva de la institución y su rol en el sistema educativo nacional y su liderazgo en el concierto de lo que es la educación superior del país, difícilmente vamos a entender por qué fue estratégico el periodo de Julieta Castellanos en ese proceso de cambio que requería la universidad que estaba dirigiendo el sistema, pero con cierta deslegitimidad, porque ella misma estaba en su propia crisis, imbuida en su propia crisis, y es difícil decir yo voy a ser líder cuando yo estoy seriamente cuestionado en ese liderazgo. Había que reposicionar la universidad, tanto en el liderazgo del sistema de educación superior del país, como también en el liderazgo en el sistema de las universidades públicas y privadas de Centroamérica y de América Latina, que ese es un paso gigantesco. Y cómo también hilvanar el quehacer de la universidad con todas las universidades del mundo. Yo creo que no ha habido en la época universitaria una dinámica tan constante de cómo la universidad está siendo vinculada al sistema mundial de educación superior. Nosotros tenemos alrededor de 200 jóvenes estudiando en las mejores universidades de Europa y América Latina como parte de la política de relevo generacional de la institución. Y después voy a abundar en otros datos que tienen que ver cómo se ha evidenciado esa calidad, no solo en los servicios que brinda la universidad y en su infraestructura, sino en el proceso formativo de los jóvenes estudiantes, cómo se impacta en el proceso formativo y en la calidad de los mismos, visto desde los rendimientos que el estudiante tiene actualmente en la universidad. Bien, voy a hacer una pausa y vamos a continuar analizando la gestión de la licenciada Julieta Castellanos como rectora de la universidad. Ella se retira el lunes y también vamos a abordar el tema del momento en la universidad. Ayer un nuevo enfrentamiento entre estudiantes, los que quieren clases y algunos, muy pocos, que no quieren clases y se han dedicado a afectar a los estudiantes. Son 90.000 estudiantes en la universidad, a los padres de familia, a que el Estado pierda dinero, que los que pagamos impuestos perdamos dinero, porque el dinero de la universidad es de los impuestos que pagamos todos, y la necesidad que tenemos de que estos muchachos que no son correctos y que quieren seguir afectando a todos los demás estudiantes, hay que buscar una forma. Pues ya se les dejó protestar, se les ha dejado tirar piedras, han hecho actos de vandalismo. No se me quita de la mente cuando dos muchachos encapuchados agarraron un barril de combustible que gracias a Dios esos muchachos no se prendieron fuego a ellos mismos. Eso no puede seguir ocurriendo. Volvemos. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Bien, continuamos. Fabricio, si me buscas ahí una nota que pasé anoche en la universidad del enfrentamiento que hubo entre unos que quieren clases y los del MEU, algunos no quieren clases. ¿Cuáles proyectos quedan encaminados y que debe darle seguimiento quien encabece la rectoría después de doña Julieta Castellanos? Bueno, hay que rescatar como una contribución valiosa que cuando la Comisión de Transición llegó, el índice global de los estudiantes era de aplazado. Y me puede informar mejor el vicerrector de Servicios Estudiantiles, de Asuntos Estudiantiles, que actualmente el índice global de la universidad es muy elevado. 68% en promedio. 68%. De 39 pasó a 68%. Entonces, usted puede ver, esos son los indicadores que nadie me puede cuestionar. Esa es reforma universitaria. Pasar de un promedio de 39 a uno de 69 en 12 años de reforma, y que en la administración de la licenciada Julieta Castellanos esto se haya profundizado, ese es un logro concreto.
equipo que conduzca la rectoría con sus decanos tiene que continuar con esa mejora sustantiva. Esa es calidad de la educación, tiene que mejorar ahí. La otra cosa que debe continuar es la buena relación que la administración tiene desde el punto de vista administrativo con el gobierno central. Lo tuvo con el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales, lo tuvo con el gobierno de Maduro, lo tuvieron los rectores anteriores y se ha tenido con estos dos gobiernos nacionalistas. ¿Por qué? Porque la universidad recibe una transferencia del 6% y debe tener una comunicación fluida con la administración central. El que se meta a administrar esto debe de entender, no quiere decir con esto que debe ser caja de resonancia del gobierno, pero debe ser profesionalmente una institución que entienda la administración de los recursos del Estado a la perfección. Porque si no, Raúl, se puede caer en un populismo de que hagamos esto, hagamos lo otro y todo, y de repente el dinero se va a gastar en cosas que no tienen incidencia en lo académico. ¿Qué queda por hacer? En la administración de la licenciada Julieta Castellanos se levanta el ranking de la universidad, se mejora, pero no vamos a ser ciegos. Todavía en la región centroamericana nos queda levantar más el ranking de la universidad y a nivel mundial levantarlo más. Pero el ranking tiene un indicador muy fuerte vinculado con la producción científica, con la publicación en ciencia. Entonces, hay que profundizar la inversión en investigación y hay que aumentar la cantidad de oferta de posgrados, particularmente a nivel de doctorado tenemos muy poco, porque ahí es donde se publica y los rankings, el derecho patrio en el escenario internacional lo tienen en la calidad de los posgrados y eso mejora automáticamente los servicios del pregrado. Entonces, son dos cosas que hay que cuidar. La universidad inició fuertemente una transformación con la licenciada Castellanos, con los telecentros, por ejemplo, entrando con la innovación educativa en el siglo XXI. Y eso la está sacando ahorita de un impasse muy grande. La universidad, bastó una orden de la licenciada Julieta Castellanos para decir van a matricular en línea todos los alumnos de primer ingreso de este tercer periodo. Y la universidad estaba lista. 5.000 estudiantes hay. Saltó la matrícula exponencialmente. Ese es el mundo que llega. Porque le quiero decir, las telecomunicaciones no entienden de autonomía territorial de nada. Usted puede quedar con una autonomía medieval, como en los feudos, acá, de la universidad, y el mundo moviéndose con la tecnología de información y comunicaciones en el siglo XXI. Entonces la universidad tiene que abrirse hacia ese siglo XXI y a alguna gente no le va a gustar, pero hay que abrirse y hay que cambiar. Creo que las nuevas autoridades, las que estén 4 años más ahí dirigiendo el equipo, deben de continuar con este criterio de selección de decanos y directores en donde el perfil político de la persona no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más relevante. Y eso ha ayudado a tener un cuerpo de decanos de primer nivel académico y no ha tenido que llenar de afiches usted los edificios de la universidad para elegir un decano, ni gastar 1 millón de lempiras para poner un decano. Creo que eso debe de perpetuarse, debe continuarse, debe de evitarse cualquier intento de volver al pasado a, por la vía populista, elegir autoridades. Creo que la licenciada Castellanos junto con la Junta de Dirección han cuidado mucho eso. La reforma académica necesita más trabajo, más trabajo. ¿Se ha avanzado bastante? Sí se ha avanzado, pero la demanda de reforma, de creación de nuevas carreras con perfiles del siglo XXI es asfixiante. Y ahí hay que poner la plata, mandar a los jóvenes a estudiar carreras en áreas tecnológicas de punto, en nanotecnología y en ciencias de la salud, que ya tenemos un buen trabajo. Hay que profundizar más la contribución que se hace al hospital escuela, que es muy buena, pero necesita más. Son los retos que inició la licenciada Castellanos, la rectora Castellanos, que toca profundizarlos. Una cosa muy importante, el perfil de ingreso del estudiante universitario
nunca ha sido tan alto como ahora. Quiero decirle, con el respeto a las generaciones mías y a la suya, que nunca hemos tenido un perfil tan elevado como el que tenemos hoy y que no debemos de quejarnos ni confundirnos. Lo que estamos viendo de confrontaciones con un grupo de estudiantes no representa el perfil de los 90.000 estudiantes. Hay que escucharlos a todos, desde los que están con capuchas haciendo reclamos hasta los que están concentrados en tareas en las aulas. A todos hay que escucharlos, pero hay que ponderar su contribución y recordarles a todos que somos universitarios y que en el escenario del diálogo es el único escenario en el cual pueden encajar para transformar su personalidad y ser y contribuir a formarse como ciudadanos que pueden dar contribuciones grandes al país. Don Pablo, hay áreas que según ustedes debieron ser mejor atendidas y otra cosa. ¿Qué fue lo que la rectora quiso dar a la juventud y algunos no comprendieron? Pues yo lo que entiendo es que lo que ella buscó es dar mejor calidad a los jóvenes. Habida cuenta que vivimos una época de globalización y que el mundo del trabajo cada día requiere a un profesional con más habilidades, con más destrezas y con más capacidades a fin de entrar a ese proceso de globalización con mayor dignidad. Porque no es con el discurso, no es con lamentos que nuestros jóvenes van a saltar a esto que el doctor Uceda ha estado siempre hablando insistentemente sobre este tema. No, es con calidad y el aporte que hagan las universidades tiene que ser en función de eso, posicionar a los jóvenes con mayor disciplina, con mayores competencias, a fin de que pueda entrar a un mundo del trabajo por cierto, muy complejo. Me parece que eso ha sido importante. Y la otra cosa también que ella ha ponderado mucho, siento, es la amplitud de la educación. Es decir, hasta en alguna medida un poco liberar lo que es la ciudad universitaria. Pues la ciudad universitaria se ha convertido en una especie de mega universidad. Y esto se está logrando y se ha venido logrando con la creación y el fortalecimiento de los centros regionales. Es muy importante lo que se está haciendo, por ejemplo, en Olancho, para lo cual he tenido la noticia que se han destinado 200 millones para construir instalaciones de aulas, laboratorios, incluso actividades productivas con vistas a entrar al mercado de consumo, no solamente a la actividad productiva. También con los telecentros, es decir, la universidad se ha ido democratizando, no solamente en su capacidad de ingreso, sino que también en su capacidad expansiva desde el punto de vista geográfico, porque debemos de recordar que Honduras no es San Pedro Sula ni Tegucigalpa, y en la medida en que tengamos una visión de país, en esa misma medida hay que potenciar las necesidades y las capacidades que tienen otras regiones del país. Me parece que eso ha sido muy importante. Y la otra cosa es que me parece que ella ha potenciado la capacidad de relacionar la universidad con el mundo académico. Yo fui miembro del Consejo Universitario y era sorprendente porque en cada sesión que teníamos se estaban firmando 2 o 3 acuerdos con universidades de Brasil, con universidades de Canadá, con universidades de Estados Unidos, y en casi todos esos acuerdos la Universidad Nacional Autónoma de Honduras prácticamente no tenía obligaciones, más bien era receptora de beneficios que venían de universidades de Europa, de América Latina y de otras latitudes. Y eso me pareció interesante porque era una contribución extraordinaria la que ella estaba haciendo en estas perspectivas. Es decir, la rectora Castellano tenía una visión amplia, no feudal, digamos, no reducida a las 4 paredes de la institución que ella rectoraba. Y eso es correcto. Agregando un poco lo que decía el doctor Uceda, me parece que hay algunos temas que hay que seguirlo fortaleciendo. Y está bien lo del relevo docente en función de establecer algunos mecanismos de que el personal que es sustituido por cuestiones de jubilación o por otras razones, pues venga con las competencias. Pero también el mismo personal que está trabajando en la universidad debe de mejorársele todavía y debe formarse. Yo sé que hay programas en esa línea
porque sin lugar a dudas, que si no hay una participación activa del sector docente, las reformas siempre van a tener ese bache, porque en América Latina está comprobado que el sector docente es el sector más conservador en materia de reforma. Y hay una razón que... Y parece que en todas partes del mundo así es. Como que es una tendencia, y yo lo explico esto en función de que es el sector que en alguna medida avanzó en sus conquistas de tipo económico, de tipo gremial. Y por eso a veces se aprovecha el estudiante. Naturalmente, y entonces la reforma las ve como amenaza, no las ve como posibilidades. Y cuando los seres humanos vemos los cambios como amenazas, aunque tengan un beneficio a nivel de la sociedad, con frecuencia nos oponemos por cuestiones personales y por cuestiones, digamos, egocéntricas. Entonces, necesitamos un programa agresivo que contribuya a la formación del sector actual, porque la no formación, no solamente académicamente, sino en valores, en conciencia, es lo que ha generado que, extrañamente, y uno se asusta, cómo haya docentes, por ejemplo, que en la universidad se hayan opuesto tenazmente a que la universidad pusiera un simple mecanismo de control de entrada y de salida, como es el reloj, ese instrumento desarrollado desde antes de la revolución industrial y que justamente lo que va a medir es el tiempo. La jornada laboral. La jornada laboral. No querían ir a trabajar. Yo me di cuenta de que muchos, no todos, obviamente, la mayoría van a trabajar, pero muchos profesores universitarios estaban enojados con la rectora porque les obligaba a que cumplieran sus horas de trabajo. Y así debe ser. En todo trabajo uno debe cumplir con su trabajo y más si se puede, porque y peor en un país como Honduras, donde no hay trabajo. Y la rectora lo que hizo es que el que no trabajaba lo ponía en orden. Limitar el pluriempleo. El pluriempleo, que era un obstáculo, tenemos en el país, y en la universidad teníamos, y no sé si todavía hay alguno que otro, que tiene 3 empleos, que virtualmente no duerme, porque si tiene que trabajar 6, 7 horas en cada institución, pues no, ¿qué tiempo le queda para descansar y qué tiempo le toca para subarrendaban las plazas? Y subarrendaban las plazas. Entonces, de haber tenido... Mandaban a otro a que le diera la clase y le pagaban la mitad y se quedaban. Eran cosas inverosímiles, cosas que uno no logra entender, pero sí uno puede leer que ahora en este conflicto muchos de ellos andaban muy activos y, como decía la rectora, poco les faltó para que se pusieran una capucha también. Porque como los seres humanos nos movemos a veces por intereses egoístas. Pero en ¿verdad? el otro extremo, Pablo, perdón que te interrumpa. Sí. Raúl, es bueno que el pueblo hondureño le quede claro. Por metro cuadrado, no hay universidad en el país que tenga la masa de activos intelectuales que representan los docentes de la universidad. Eso es verdad. Y eso es verdad. Con posgrados en el extranjero, con estudios nacionales, pero a tiempo completo no hay universidad en el país que tenga ese nivel. Solo quiero decirle algo. Me dice un amigo: buenos días, Raúl, buen programa sobre la universidad. Es una persona muy capaz, él, un profesional de éxito, que ha trabajado dentro y fuera del país, con organismos internacionales también. Dice, la rectora hizo un buen papel. Yo creo que la gente hay que reconocer. La gente es sensata, sí. Tal vez. Yo creo que en la perspectiva que estamos abordando este segundo bloque, hay que partir de cuál es el sujeto fundamental en el marco del proceso de reforma, y es el estudiante. Es ahí donde se sintetiza el impacto que puede tener la reforma en el proceso de transformación de ese joven de cara a lo que a lo que va él a vivir una vez que egrese de la institución. Y mire, como bien lo decía el doctor Euseda, casi el 40% de los estudiantes de la universidad tenían índices inferiores al 60% cuando ella llegó. Hoy, perdón, 27,000 estudiantes cuando llegó la reforma, la Comisión de Transición tenía índices debajo del 40%. Claro, que eran readmitidos. Sí. Hoy,
el 89% de los estudiantes de la universidad oscilan entre índices de 70 a 100%. Hay facultades, por ejemplo, de medicina, que antes de que ella llegara, había un rezago académico o un déficit académico de estudiantes con abajo del 60%, de 1.200 estudiantes en medicina. Hoy solo hay 120 estudiantes en riesgo académico en medicina y a mi juicio va a desaparecer. En medicina no van a haber estudiantes con índices menos de 80% en adelante. ¿Por qué? Por las dos pruebas que se han hecho. Usted está formando a alguien para que distinga entre la vida y la muerte. Claro, no pero también, pero además... Esto es más destacable en un sistema educativo que yo una vez lo califiqué como un sistema educativo hecho pedazos, porque no hay coordinación entre los diferentes niveles. Y eso es muy importante, que a pesar de eso esté ocurriendo eso. Cuando la rectora entró, encontró 2.300 estudiantes de excelencia académica. Hoy tenemos más de 13.000 estudiantes de excelencia académica en la universidad. Solo esa población es más que muchas universidades del país, ¿no? De excelencia, ¿no? De excelencia. Y tenemos un sistema de estímulos académicos para potenciar esa excelencia. Ella lo halló, el fondo de becas, en 10 millones de lempiras. En 10 millones de lempiras. Y lo dejó el año pasado con un monto de 56 millones de lempiras. O sea, casi cuadruplicó el monto de las becas en la universidad con el mismo presupuesto que siempre ha tenido del 6%. Volviendo, vicerrector, al tema que Raúl nos planteó al principio de este segmento, ¿qué cosas quedan pendientes? Miren, la universidad, y va a derrotar a la tradición, va a derrotar a la gente que se está oponiendo, que está anidada con su cabeza en el siglo XX. El pasado ya no es, la universidad va a lograrlo. Pero los dos elementos que la universidad está tratando de empujar, y yo lo miro en la Facultad de Economía, por ejemplo, y en otras facultades, pero le está costando un mundo, es que este es el siglo de la creatividad y de la innovación. Y de la investigación. Sí, investigación, creatividad, innovación, no se meten a que fluyan por el torrente sanguíneo de la universidad, no avanzamos. Claro. Y entonces ese es uno de los grandes retos que se tienen que atender con prontitud. Ya no es el siglo de la físico-matemática, yo soy físico-matemático, que había que centrarse en eso. No, es la creatividad, la innovación, la investigación. ¿En qué campo de la investigación científica hubo mayores avances? Yo creo que, por años la tradición ha sido que el área de las ciencias de la salud ha sido el sector universitario que más ha publicado. De vanguardia. Medicina, microbiología, es el área donde más se ha avanzado. Eso no quiere decir que no haya publicaciones en astronomía, que no haya publicaciones en física, en matemáticas, en ingeniería, pero el volumen de producción de conocimiento que la universidad registra y le ayuda a mantener su ranking se da en las ciencias de la salud. No sé qué... Sí, hay en ciencias sociales, hay tenemos publicación de un doctorado y todo, pero no con la dimensión que tiene el área de la salud. Y en materia de investigación, mucho tiene que ver la logística de la investigación. Nosotros hallamos en la universidad un deterioro abismal en materia de laboratorio. Sí. Nosotros, a este momento, en todos los centros regionales y aquí en Ciudad Universitaria, se están construyendo nuevos o reformando los que ya estaban, todos los laboratorios de las ciencias básicas, biología, química, física. Pero además, en aquel momento se crearon carreras sin las condiciones mínimas para su desarrollo. Le pongo un ejemplo, agroindustria, casi en todos los centros regionales nuevos se creó, pero donde hacían las clases, por ejemplo, de procesamiento de alimentos, era en la cocina de las casas de los profesores. Hoy, en este momento, la universidad está instalando laboratorios didácticos en todas las áreas de agroindustria, cárnicos, lácteos, frutas y verduras, y semillas y granos, en todos.
Los centros regionales, háblese de Danlí, de Comayagua, de Choluteca, de Copán, del Bajo Aguán, en todo. Pero lo que más fue, siguiendo la pregunta de Raúl, lo que más puedo resaltar yo cuando se habla de investigación no es quién produce más resultados ahorita, sino que antes de la gestión de la licenciada Castellanos se tenía un presupuesto para pagar la planilla de los que trabajaban en investigación y uno que otro apoyo sencillito. Ahora lo hacemos. Y ahora, y este es gran parte del trabajo de Leticia Salomón y su equipo que montó, con el apoyo de la rectora, se tiene una estructura de investigación Y hay moderna. una asignación, A hay un nivel de porcentaje. carreras, facultades. Sí, y una estructura moderna y tiene lógica lo que están haciendo. No depende de chispazos que tuvo el profesor fulano, mengano. Pero quiero contar algo así anecdótico. La Dirección de Investigación Científica, antes que llegara la rectora Castellanos, yo decía que era una especie de dirección como de exilio. Y vinculación. Cada vez que había un profesor en una facultad Que lo querían castigar. que lo querían castigar, si te portas mal te vamos a mandar a la Dirección de Investigación O de Científica. vinculación. O de vinculación también, que antes llamaba extensión universitaria. Y la gran novedad también hay dos cosas en la ley orgánica que son una gran novedad. Mueve a la universidad hacia una visión gerencial con la junta de dirección y con el brazo técnico que es la comisión de control. Y mueve a la universidad hacia otro escenario con la creación de dos vicerrectorías importantes. La vicerrectoría académica que la doctora Rutilia Castellanos magistralmente invirtió 10 años ahí y ha dejado, ahora que está de ministra, ha dejado una estructura con forma, que ya se puede decir tenemos una vicerrección académica. Y desde luego el trabajo que han hecho ustedes en la vicerrectoría de Relaciones Internacionales. También, es novedoso. Las vicerrectorías son una novedad que ya está dando sus frutos. Solo deme un minuto, el empresario y político desde Santa Rosa de Copán está con nosotros, don Juan Carlos Elvir, buenos días. Buen alcalde, Juan Carlos. Muy buenos días. Y exalcalde. Primero, saludar a tan notables panelistas. Hacer un comentario con respecto al tema de la universidad. Es indudable, y hay que reconocerlo, que durante el periodo de la rectora han habido cambios significativos que nos llevan a evaluar el tiempo perdido en administraciones anteriores, donde con los mismos recursos, proporcionalmente en aquel momento, se dilapidaron en otras cosas que no eran exactamente el mejoramiento de la educación. Solo quisiera hacer una reflexión que debería dejarse en el tapete de discusión. Primero, la universidad va a tener que tener un tope en su crecimiento en su ciudad universitaria. ¿Por qué razón? Porque se está volviendo ingobernable, eso es indudable. Ese crecimiento entre 60.000 y 90.000 estudiantes, donde aproximadamente el 70% del crecimiento es en la ciudad universitaria en Tegucigalpa, está llevando a un nivel de ingobernabilidad que está haciendo que aproximadamente un 10%, 15% de los estudiantes que se registran en la universidad terminan migrando a universidades privadas. Hay un señalamiento de parte de los mismos estudiantes que hay cierta estructura arcaica, burocrática, desfasada dentro de la misma estructura de la universidad que está propiciando que la gente vaya a las universidades privadas. Y qué casualidad, muchos de ellos dan clases aquí y dan clases en la universidad privada, o son socios, o se han vuelto parte del vínculo del negocio de las universidades privadas que han tenido una dinámica diferente. El otro criterio que quisiera valorar es que debería de ponerse énfasis en los centros universitarios regionales. El nivel educativo entre Ciudad Universitaria y los centros regionales deja mucho que desear. Realmente es una diferencia absolutamente catastrófica. Estamos generando tipos de profesionales que no son exactamente lo que demanda la sociedad. Un nivel de un profesional graduado en un centro universitario vale aproximadamente como un 50% de lo que valía graduarse en Tegucigalpa, en el centro universitario. La descentralización del conocimiento es de vital importancia. Debería de ponerse énfasis también en un marco más de mayor vigilancia en cuanto a la calidad de catedráticos, porque se están cumpliendo requisitos y la misma burocracia que se ha hecho de mala calidad también en alguna parte de la universidad se está replicando. O sea que el cáncer que ha absorbido la Universidad de Tegucigalpa se está trasladando a otros medios porque se van creando esas burocracias sin los niveles de calidad que se requieren
a las exigencias educativas de los diferentes requerimientos. O sea, está bien, se ha avanzado la cobertura, pero no la calidad. Y eso queda una deficiencia mucho que deber, y entendamos claramente de que aún cuando el presupuesto de la universidad depende de un porcentaje del presupuesto de ingresos del Estado, y en la medida que el presupuesto crecen los ingresos de la universidad también, se está volviendo un cáncer ingobernable también, porque no es el tema de gastar y gastar y gastar, a tal grado que no vamos a tener un parámetro a dónde vamos a parar. Bien, gracias al exalcalde de Santa Rosa, empresario y candidato a primer diputado por Copán, el ingeniero Juan Carlos Elvir. ¿Comentarios? Tal vez, mira, él ha tocado un punto que yo lo tenía aquí registrado, y es que me parece que en esta, la rectora Julieta Castellanos sienta las bases para potenciar el desarrollo de los centros regionales. Mire ese extraordinario infraestructura de ciencias de la salud en San Pedro Sula. Y lo que va a venir después, que es el tecnológico. Claro. Pero siento que hacia ahí debe de ir dirigido el mayor esfuerzo de aquí en adelante, a cómo terminar de consolidar los centros regionales, no para replicar las mismas carreras que se dan aquí en Ciudad Universitaria, sino para desarrollar aquellas carreras que sean pertinentes al desarrollo de esas regiones. Y hacer que educación a distancia entre el siglo XXI. Y lo que dice Juan Carlos Elvir, debe tener calidad en esos, yo creo que centros regionales. Sí. Ahora, la opinión de Juan Carlos es valiosísima, porque cuando yo estuve de viceministro de Educación, este hombre, su trabajo en la alcaldía fue envidiable. Extraordinario. Metió apoyo a la educación con seriedad. No, es destacable porque, aparte de decir que la persona que lo dice también le agrega un valor, porque él fue un alcalde extraordinario. Cambió Copán. Y hay que decir una cosa. Y en educación. Yo he notado que la calidad de los alcaldes se ha manifestado en las relaciones muy buenas que han tenido con la misma universidad. Claro. Y eso es bueno. Incluso hay un tema que siempre a mí me estuvo en la cabeza, lo tuve ahí pendiente, es cómo algunas carreras hay que desarrollarlas por la capacidad y el potencial de cada región. Sí. Por ejemplo, yo en Copán, yo no tuve responsabilidad directa en la institución, pero en Copán yo hubiese desarrollado antropología como una carrera emblemática. Correcto. Y le hubiera dado todos los apoyos. Y la segunda lengua. Sí, y la segunda, sí. Entonces yo creo que él tiene toda la razón, que hay que ir haciendo una especie de desconcentración, pero no solamente por cuestiones demográficas, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera, sino por cuestiones de capacidades, de potencialidades de cada una de las regiones, en función de... El CURLA fue concebido para eso, lamentablemente se perdió un poco esa perspectiva. Se iba a desarrollar la agricultura y las ciencias forestales, pero después, por razones políticas, empezaron a crear otras carreras allá, que usted conoce un poco, por el clientelismo político, empezaron a crear otras carreras que nosotros las tenemos aquí en la ciudad universitaria. Que eso es lo que debe de marcar el cambio curricular, cómo que las carreras se vuelvan pertinentes a la necesidad de país. Nosotros, para el caso, dentro de la apertura o la ampliación de la oferta académica, hemos creado un técnico en calidad de café y administración de empresas café. Somos el tercer país del mundo productor de café. Y no teníamos carreras orientadas a ese rubro tan estratégico para la economía nacional, que eso emplea o tiene más de 100,000 productores, pequeños productores a nivel nacional, y que generan un empleo masivo. Nosotros somos un país o extremadamente desnutrido o altamente obeso, y no teníamos carreras de nutrición en la universidad. Hoy ya las tenemos. Entonces, todos esos factores de cómo orientar la nueva oferta académica a ámbitos del desarrollo nacional y su inserción en la economía global es importante, y eso está marcado porque cómo profundizamos los planes
de reforma curricular en la universidad. Pero hablando de Copán, 3 telecentros tiene Copán, es líder en eso. Pero también quiero destacar que hay ya... hay algunos arreglos. Occidente en general tiene la Tengo mayor entendido oferta. que hay algunos arreglos, porque hace algún tiempo oí que la señora rectora estuvo en Puerto Cortés haciendo algunos contactos para crear una carrera ahí sobre ingeniería marítima. Está caminando muy bien, y le quiero decir, la aceptación que la licenciada Castellanos tiene en Puerto Cortés es envidiable. Otro gran alcalde, mire, y va por la reelección, que ha hecho, ojalá que vayan los alcaldes de Tegucigalpa y San Pedro Sula a ver cómo se pegan botones con las escuelas modelo que tiene Alan Ramos en Puerto Cortés. Mire, cuando usted encuentra alcaldes que apoyan la educación así, no tiene por qué perderse. Ayer se le fue un elemento. No, es que es político, importante, Raúl. no, lo digo político, pero con convicción, le digo. No, es correcto, es porque Alan, es que las cosas buenas Alan hay que ha hecho un trabajo excepcional, y mire, y que va a llevar esa carrera a Puerto Cortés de la cuestión marítima, lo va a lograr. Bueno, la rectora ha tenido ya estuvo la rectora ya. Bien, estamos por irnos. Sí. Gracias a Juan Carlos Elvir, que fue un buen alcalde. Y un buen aporte. Fue un buen ministro de Copeco y sin duda va a ser un buen diputado en el próximo Congreso del Partido Liberal. Era famoso Juan Carlos Elvir porque aparte de ser buen alcalde, tenía un asistente muy capaz que le decían el Pescado Torres, a quien saludamos también. Antes de irnos, ¿qué pasó ayer en la universidad? Mauricio. Quiero ver lo que... Personas desmayadas, golpeadas, confrontaciones entre alumnos de frentes independientes y los que quieren recibir clases fue el resultado del lanzamiento de gas lacrimógeno a manos de una agrupación denominada Avanzada, un reducto de los frentes independientes que pululan en el alma mater. Quisieron venir a tomarse las instalaciones de la Facultad de Derecho. Como representante del BAU y como integrantes del BAU, varios dijimos presentes, estuvimos aquí y desalojamos lo que es la Facultad de Derecho. La situación se tornó peligrosa porque los jóvenes que pretendían impedir las clases procedieron a golpear a quien se les ponía por delante. Este petardo, fue lanzado por uno de los estudiantes de los encapuchados en las horas de la mañana, queriendo agredir a varios estudiantes. Dirigentes del movimiento de estudiantes universitarios MEU se desvinculan de estos actos. Los actos aislados que se estén dando por movimientos independientes tienen que ser atribuidos la responsabilidad exclusivamente a ellos. Las autoridades explican que no es posible que un grupo reducido pretenda parar el proceso que comenzó en tiempo y forma. Para cometer vandalismo y para hacer actos de violencia, me imagino que se avergüenzan de que sepan quiénes son y se cubren el rostro. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Rápidamente, porque ya debemos irnos ya. ¿Qué va a pasar con estos muchachos que siguen ahí? Ya la gente, mi compañera Leila Bendaña anoche me dijo, y dijo al aire, yo me molestaría si no me dejan recibir clases. Yo creo que eso... No, es normal. Casi en el 90% de las clases se han regularizado. En los centros regionales están en pleno desarrollo. Solo ha quedado, como bien dicen, un pequeño reducto que forma parte del MEU, ¿verdad? Que sigue con esas prácticas violentas de intimidación, de hostigamiento, pero gradualmente el estudiante también está recuperando sus espacios académicos y está legitimando su derecho a recibir la educación para la cual él asiste diariamente a la universidad. Eso es importante, ¿verdad? Que el estudiante y el docente realmente reivindiquen el estar en el aula, recibiendo las clases. Y reitero, ya son pequeños eslabones que han quedado ahí y que quieren seguir con estas prácticas aberrantes. No hay que permitirlo. Pero en honor a la verdad también, Raúl, yo quiero decir, y usted lo sabe, Ajax, que en el mismo MEU usted tiene un espectro de opiniones. Yo me he sentado en reuniones de trabajo con grupos del MEU, con dirigentes del MEU que son muy serios académicamente, con un buen discurso, y también usted ve los actos de vandalismo que hacen también miembros del grupo. Entonces, pero en el MEU no todos. Sí, es variopinto. Hay gente con la cual usted puede conversar
y entender qué es lo que quieren. Pero desde luego que se está imponiendo una visión radical y ese es el problema. Y ese es el problema, porque usted decía una cosa interesante. Los cambios que se están dando deberán de derrotar la tradición. La van a derrotar. La van a derrotar. Y eso es lo que queremos, pero con un liderazgo como esto no lo va a ser difícil. Una universidad puede potenciar todas sus facultades en términos de calidad con liderazgos responsables y serios. Sin liderazgo, en todos los niveles, es un poco complejo. Ya para terminar, Raúl, quisiera yo también lamentar que la sociedad muchas veces no reacciona de la manera que debe reaccionar en algunos estamentos. Lamento mucho, por ejemplo, en todo esto que pareciera que ya va a poner punto final, la posición de los organismos de derechos humanos, que aprovechando la coyuntura de un Estado débil, han querido intervenir ya no solamente mediando en un conflicto, sino casi dirigiendo un conflicto. Y eso es complejo. La otra cuestión es que yo quisiera que este movimiento que se va a dar en la rectoría no nos retrotrayera a una situación en la cual se pierda la autoridad. Un movimiento y una institución se fortalece no porque concesione la autoridad, sino porque la mantenga aún a costa de algunos sacrificios temporales. Y ojalá pues que el que venga a la universidad no eche por tierra esto, porque esto me parece importante. La universidad va a seguir creciendo, va a seguir expandiéndose, claro. Y seamos optimistas, que de los conflictos hay que sacar buenas lecciones. Y estos muchachos que han estado claro. Obviamente muy mal asesorados, muy mal orientados, como representan una visión del pasado, tendrán que ser derrotados. Claro. Finalmente, Raúl, una cosa que no hemos señalado, aquí ya vemos 4 hombres, 3 invitados, pero le voy a decir, estos 8 años, la rectora se ha rodeado de mujeres, son las que deciden en la universidad. Hemos estado en virtual desventaja. Lo que le puede mostrar es que son yuca para negociar y que sus decisiones las toman con la firmeza del caso. Quiero felicitar a Carmen Lastenia Flores, que mi compañera de estudio, que es la que ha dirigido el proceso de modernización de esos edificios, de infraestructura, brazo derecho en ese campo. Ahí tiene a Jacinta, usted, Ruiz, tiene a Belinda, Rutilia, mejor me paro porque no va a gustar el programa. Leticia. El abogado general. Sí, pero está hablando de las mujeres, que creo que hicimos una buena selección. Lo que no podían haber hecho muchos compañeros, vinieron a este grupo de mujeres y bueno, hay decanos y decanas, pero más decanas, mayoritariamente mujeres, han empujado este carro con la fortaleza de carácter necesaria. Las felicito. Y que ojalá no haya un relevo churuncuyo. No, y completo, porque eso sería fatal. Ok, muchas gracias. Don Pablo, encantado. Vicerrector, ¿va a seguir ella dando clases, la rectora en la universidad? Pues eso es lo que anuncia, ¿verdad? Pero ella podrá definir su destino ya una vez que entre a receso en su gestión rectoral, ¿verdad? Yo lo único que quiero poner de relieve es que ella dejó sentadas las bases de cómo trabajar en equipo. Montó un equipo con los mismos universitarios que encontró, potenciando la autoestima tanto de docentes como de empleados y también del propio estudiante, ¿verdad? Que ven la universidad, aquella institución líder. Somos la mejor universidad que tiene este país y somos la tercera mejor ranqueada de las universidades públicas de Centroamérica, cuando antes estábamos en el 7º lugar. Entonces yo realmente me siento halagado de haber sido parte del equipo de Julieta Castellanos. Una gran rectora. Son mis últimas palabras en este programa. Bien, gracias a los 3, gracias a los televidentes por no habernos permitido ingresar a sus hogares. Yo también comparto, creo que la rectora Julieta Castellanos va a quedar en la historia como una buena rectora. Querido Jal, para el final recordar que ella, siendo rectora, pasó uno de los momentos más difíciles que un ser humano puede enfrentar, el haber perdido a su hijo. Enfrentó eso y siguió trabajando en la universidad. Y creo que deja una buena universidad para las futuras generaciones. Reitero, va a quedar en la historia
no va a ser como otros, no voy a mencionar nombres por respeto, que pasaron quizás sin pena ni gloria por la universidad, como rectores o rectoras. Hay gente que no trascendió. Y cuando ocurre algo bueno, un cambio bueno, eso nadie lo puede ocultar. Ni los peores detractores en el fondo saben cuando una persona ha hecho bien o mal su trabajo. Creo, al igual que ellos, que Julieta Castellanos fue una buena rectora. Y Dios primero, el hombre o la mujer que se siente como rector en la Universidad Nacional en sustitución de ella, sea igual o mejor que ella. Va a ser difícil superarla, pero ojalá que llegara una persona que superara a Julieta Castellanos por el bien de los hondureños, de los padres de familia, del futuro del país y de los estudiantes. Buenos días. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.